Buenas noches, hermanos. Como que se mueve mucho, ¿no? Muy buenas noches, hermanos. Que Dios me le bendiga. Qué gozo de estar en la casa del Señor, ¿va? Damos gracias a Dios por las alabanzas y damos gracias a Dios por cada hermano que se pone de su tiempo a venir cada miércoles a poder cantarlo, a poder alabar a nuestro Señor, ¿va? Les voy a invitar que abran sus Biblias y vayamos todos en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo de 1 hasta el 15. Ahí me siguen con su vista, voy a leerlos. En la palabra de Dios dice así, en el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En el versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Israel, de Siria, andad, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. El versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río
en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algunas presentes de tu siervo. Vamos a hablar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor Padre. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor Padre, alabándote, Señor Padre, adorándote. Y, Señor Padre, te pido, Señor Padre, que me uses grandemente, Señor Padre, y también habla mi vida, Señor Padre, y también la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor Padre. Bendice a los demás hermanos que vienen en camino, Señor Padre, que juntos podamos escuchar tu palabra, Señor Padre. Señor, y bendice a tu palabra esta noche, Señor Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como el tema de hoy yo puse la importancia de la humildad y la obediencia en la vida cristiana. Y vemos los versículos que leí ahorita, vemos de que Naamán era un hombre fuerte, era un hombre valiente, y también vemos que Naamán es en todos los lugares que él iba, toda la gente conocía quién era Naamán. Y Naamán era un hombre muy reconocido por su trabajo. Fue comandante de jefe del ejército sirio del rey de Damasco. Y cada batalla Dios le había dado victoria. En ese entonces Siria ya era enemiga de Israel y tenía como comandante a este personaje quien era general. Todas las naciones temían a Siria a causa de su ejército fuerte y victorioso. Además, Naamán se gozaba de un gran reconocimiento por parte de su rey Ben-Hadad. Naamán era un general del ejército sirio, era una persona muy importante en ese país. Los superiores le tenían muy aprecio porque en cada batalla o en cada trabajo que él hacía, siempre le daban reconocimiento. Por eso vemos que Naamán tenía fama, era una persona muy importante y también era un hombre muy fuerte y valiente. También la Biblia lo describe como un hombre valeroso en extremo. Pero este hombre tenía una enfermedad. Él padecía una enfermedad que era la lepra. Naamán era leproso. Y la lepra de Naamán era una enfermedad que no tenía cura. Como la enfermedad que usted y yo hoy lo conocemos, que es el cáncer, la sida. Y podemos mencionar entre otros. Y como mi primer punto es, ¿qué es la lepra? Vemos en el versículo 1 de que la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy dura para los que padecían. Los que tenían a la lepra traían una separación social, religioso, familiar, traían rechazo, soledad, menosprecio, dolor, etc. La lepra era tratada de esa manera. Se comenzaba por algo pequeño, como una pequeña erupción en la piel o una pequeña mancha blanca. Pero poco a poco esa enfermedad se iba extendiendo poquito a poquito. Se comenzaba como una pequeña mancha y luego pasando el tiempo esa mancha se iba extendiendo todo su cuerpo. Es por eso que la lepra se puede comparar perfectamente con el pecado en nuestras vidas. ¿Saben? El pecado en nuestras vidas a veces comienza como algo pequeño. Lo vemos como algo insignificativo.
y lo vemos como algo significativo, no tomamos importancia, pero puede llegar a llenar nuestras vidas y alejarnos de las personas que más queremos. En Levíticos capítulo 13, versículo 2 dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y tuviere en la piel de su cuerpo como la llaga de lepra, será traído a Aarón, al sacerdote, o a uno de sus hijos, el sacerdote. Ahora, no tenemos la lepra de Naamán, pero usted y yo podemos tener tres características que Naamán nos compara. Tres características o tres incisos. Y el primer inciso es de que usted y yo tenemos una lepra espiritual. Todos pensamos que no tenemos lepra espiritual, pero todos los que estamos aquí podemos identificar en una de ellas. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad que usted y yo estemos pasando. Tal vez hemos acumulado tantas llagas en nuestras vidas espirituales. Muchas veces pensamos de que el problema que tengo en mi hogar, el problema que tengo con mi esposa, con mi esposo, el problema que tengo con mis hijos, lo vemos como algo pequeño. Mi relación con los hermanos, muchas veces lo ignoramos y lo tomamos poco importancia y no buscamos la manera de cómo solucionarlos. Y a veces esperamos hasta que pase otra circunstancia o otro problema, pero si no buscamos la solución, se va extendiendo, se va haciendo más grande. En el Evangelio de Mateo es que al igual que el leproso podemos acercarnos a Jesús con confianza y con toda nuestra necesidad, con todo nuestro pecado y nuestra contaminación, cuando pidamos que nos limpie y nos perdone, y nuestro Señor no nos rechazará. ¿Saben? Cuando pasamos a algunas circunstancias o problemas, a cualquier problema que estemos pasando, dice Mateo que podemos acercar a nuestro Señor Jesucristo con confianza y decir: Señor, o más bien usted ora. En los tiempos de Jesús, cuando los leprosos se acercaban a Jesús, ellos se acercaban con confianza, con seguridad. Cualquier persona con enfermedad se acercaban a Jesús para ser sanado. Entonces, pregunta: ¿qué enfermedad tiene usted hoy, el día de hoy? ¿A poco piensa que la enfermedad que yo tengo, nadie lo puede sanar? Claro que nuestro Señor Jesucristo puede sanar. Si Él sanó a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, ¿cuánto más no va a poder sanar a nuestra enfermedad? Es por eso que a veces a las circunstancias que estamos pasando lo vemos muy poco, tomamos muy poca importancia. Pero cualquiera que sea nuestra situación, si nos dejamos que la lepra se extienda en nuestra vida espiritual, incluso nos podemos alejar de las personas que más queremos, nos podemos alejar del Señor. La lepra corrompe sus cuerpos, la lepra es incurable, pero su lepra espiritual y mi lepra espiritual tiene la cura cuando usted y yo lo tratamos a tiempo.
Y el inciso B, tenemos la lepra emocional. También lo conocemos como llagas que pueden convertirse heridas muy profundas que se dispersan en todo el cuerpo. ¿Qué cosas ha causado heridas en su corazón? La lepra emocional deja heridas y cicatrices marcadas en la vida de una persona. Y usted me preguntará, hermano, ¿cómo sabe que yo tengo esa lepra emocional? ¿Saben? Lo vemos en la manera como respondemos ante la situación, ante las circunstancias. También lo vemos cuando tenemos un comportamiento negativo o alguien nos hizo una mala cara o una mala actitud hacia otros. ¿Saben? Hay personas que nos dicen nuestros errores y a veces eso nos duele cuando alguien te dice tus verdades, te marca, pero así aprende. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4 de 31 a 32, dice, la versión Dios habla hoy, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad. En el versículo 32 dice, sean buenos y compasivos unos a otros y perdonen como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y en el inciso C, una lepra mental. Una lepra mental, con lepra mental son personas que toman malas decisiones. Ustedes y yo hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas. Y también la lepra mental también es una persona que sufre de ansiedad, de depresión. Son las personas que pasan solos, en soledad, en tristeza, deprimidos. Yo me imagino a Naamán en la vida de él aún teniendo la lepra, él hacía su trabajo, él hacía su chamba, pero yo veo cuando él regresaba a su casa, o sea, él no tenía esa relación en su familia, él no podía dar un abrazo a su esposa, abrazar a sus hijos. Yo me imagino que él se sentía solo, pero a veces tenemos esa lepra en nuestras vidas. De esos 3 lepras, yo me pude identificar de esos 3. Y el segundo punto, Naamán confiaba en su dinero. Esta es la manera en la que un hombre sin entendimiento de Dios actúa. La lepra es un problema que no se puede resolver con dinero. La sida o el cáncer, usted no lo puede comprar. Usted puede comprar el mejor doctor, usted puede ir a los mejores hospitales, pero si no hay cura, ¿cómo lo va a hacer? Todo el dinero que usted invirtió. ¿Y cuántas veces has pensado que teniendo todo el dinero del mundo puedes hacer todo lo que tú quieras? Naamán era un hombre famoso, era un hombre de fama, tenía reconocimiento y a su rey le daba todo lo que él quisiera. Y cuando escuchó esta chava de que había un Dios, un profeta en Samaria que lo podía sanar, agarró con todo su tiliche, con todo su blin blin y se fue. Todo el dinero que tenía se lo llevó, pensando
de que su enfermedad lo, lo podía curar con el dinero, con el dinero que iba llevando. Pero vemos de que la enfermedad que él tenía, el deseo de que él tenía de poder sanarse. Dice, yo imagino que él fue los mejores hospitales. Yo imagino que él compró los mejores doctores para tratar de su lepra. So, el dinero puede pagar un médico y comprar medicinas más caras del mundo, pero no puede comprar tu salud. El dinero, hermanos, no puede comprar su salvación. Hay enfermedades que no hay dinero en la que puede sanar. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, la Nueva Traducción Viviente dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían de depositar su confianza en Dios, que nos da la abundancia, todo lo que necesitamos. ¿Saben, hermano? Todo lo que usted necesita está en el Señor. Todo lo que necesitamos está en el Señor. Y Naamán pensó que el dinero y la influencia le iba a sanar su enfermedad. La Biblia dice que fue con una carta del rey. O sea, eso significa que él tenía mucha influencia, él tenía poder. Y también vemos el orgullo de este hombre. Agarra todo su dinero para ir a comprar su sanación. Pero el rey de Israel no pudo sanar a Naamán. Y luego de que éste llega al lugar donde tenía que sanar, o sea, el rey se rasgó su vestido diciendo: ¿a poco soy Dios para que te dé vida y que te lo quite? Entonces, el profeta Eliseo, habiendo escuchado esto, le dijo: mándame a Naamán por aquí, para que él sepa que aquí en Samaria hay un Dios. Eliseo le dijo a Naamán que en Samaria había un profeta en la cual él lo podía sanar. Pregunta: ¿cómo afecta el amor al dinero y la confianza del dinero a un cristiano? ¿Saben cómo afecta? Cuando usted y yo dejamos de confiar en el Señor. Esa persona ya no depende del Señor. Esa persona depende de sí mismo. Esa persona depende de sí misma, una persona arrogante. Piensa que todo lo que tiene es por él. Una persona hoy en día piensa que teniendo mucho dinero vaya a evitar que vaya al infierno. Pero ¿saben, hermanos? Es gracias a Dios por las bendiciones que usted y yo tenemos el día de hoy. Todas las cosas que usted y yo tenemos es gracias a Él y no a nosotros mismos. Y como el tercer punto, Naamán tenía poca fe. Naamán era un héroe, por lo tanto estaba acostumbrado a que lo trataran como un gran respeto.
El profeta Eliseo lo trató como una persona común y corriente. Naamán se sintió indigno, siendo un hombre orgulloso, siendo un general del ejército. Naamán esperaba un trato preferencial. Pero Eliseo, dice en el versículo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Pero Naamán, bañarse en un río estaría bien, pero consideraba que el río Jordán era pequeño y sucio. Ustedes han visto en el río de Tichomingo, cuando corre el agua, cuando llueve, como que se hace chocolate, ¿no? Entonces, yo imagino a ese río sucio, dice pequeño, dice nada más, si en mi pueblo tengo un río mucho más limpio que este, yo prefiero irme allá, en vez de mandar que me manden a este río sucio. Pero sabiendo que Naamán era un rey, sabiendo que Naamán era muy reconocido, o sea, él estaba acostumbrado de que él tenía que tener todo, todas las cosas a su manera. Pero cuando Eliseo mandó a su ayudante, o sea, como que cambió su cara, ¿no? Cuando le dijeron, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Como que hay, nada más yo sentía que ahí no me cuadraba. Entonces, yo me imagino que Naamán, siendo un general, si él quería sanarse realmente, él tenía que obedecer, humillarse de las instrucciones del profeta Eliseo. Y tenemos un contraste entre un hombre ciego y la fe de Naamán. Escuchen, los dos escucharon lo que Dios les dijo que hicieran, aunque fuera algo irracional y lógico, pero solo uno obedeció. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con toda la saliva y hundó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y su cara y regresó viendo. Al instante obedeció lo que Jesús le había dicho. En cambio el otro, como que sí, como que no, ¿va? A veces, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho a que hiciéramos algo de que y a la vez nosotros como que no hacemos lo que Él nos dice? Pero Naamán, él tenía poca fe al momento de que fuera a lavarse 7 veces. O sea, él no estaba seguro de que de que se iba a sanar, se iba a ir allá. Pero la fe dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza profunda en Dios, incluso cuando no podemos verlo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos llama a tener fe incluso
en medio de nuestras dudas y temores. Debemos confiar en aquel que tiene control de todo. Y todo lo que permita que suceda en nuestras vidas es por un propósito. Naamán es cuando fue al río Jordán, Naamán es sanado de su lepra por obediencia y humildad. Nuestra salvación proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo o no de nuestro dinero. La fe y la obediencia son necesarias para recibir la bendición, pero la humildad es la clave para recibir la obra de Dios en nuestras vidas. La soberbia impide la obra de Dios en nuestras vidas. Y como el último punto, la solución de Naamán. ¿Cuál fue la solución de Naamán? Fue la fe. Naamán, a pesar de que todo estaba en contra, el río Jordán no era muy limpio. El río de mi casa está más limpio que este. Pero ¿saben una cosa? El río no lo limpió. El dinero que él tenía no lo pudo limpiar su lepra. Tampoco su fama, su buen prestigio, ni su reputación pudieron ayudarle a su problema, sino que fue su fe la que hizo la diferencia. ¿Por qué hizo lo que Dios le mandó a hacer? Porque él quería sanarse. Lo único que él quería era sanarse. Pero, ¿saben? Él se humilló, él obedeció lo que el profeta Eliseo le dijo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido? Si no se hubiera humillado. La fe se ocupa cuando nadie es capaz de creer. La fe te lleva a hacer hasta las últimas veces. ¿Saben? Nuestra obediencia fortalecerá y alentará a nuestra fe y la de otros. Naamán, cuando fue sanado, o sea, sus soldados cobraron como que algo los motivó y ellos estaban ahí con Naamán. Naamán, cuando salió del río Jordán, salió como un nuevo creyente, como un hijo de Dios. Para terminar, hermanos, la historia de Naamán nos muestra de que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad que usted y yo tenemos. También Dios puede usar personas o circunstancias poco probables para llevar a cabo su obra. Además, es un ejemplo de cuán importante es la humildad y la obediencia en la vida de un cristiano. Porque de ahí, usted y yo entendemos de que si somos orgullosos o somos como Naamán, debemos de humillarnos delante de él. Por eso, Naamán tuvo que dejar a un lado su arrogancia, su orgullo y seguir las instrucciones de Dios para ser sanado. Ya sea que Dios ha usado cualquier clase de enfermedad o circunstancia, denle gracias, porque si no hubiera sido por eso, usted no estaría aquí. Así como Naamán, si no hubiera sido por la lepra, él no hubiera conocido de Dios.
Naamán, si no hubiera sido por la lepra, él no hubiera recibido la salvación. Él no hubiera humillado. Él no hubiera obedecido si no fuera por la lepra. Por eso, ahora sí, para terminar, ¿qué tipo de lepra tiene usted? ¿Se identificó en una de ellas? ¿Qué más tú confías? ¿En el dinero? ¿En las cosas materiales? ¿Tu fe es suficiente para obedecer a Dios? La soberbia y la prepotencia te hará sentir grande en un instante, pero la humildad te hará fuerte y sabio toda la vida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por permitirme compartir tu palabra, Señor Padre. Señor Padre, oro, Señor Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Padre. Si en algún momento, Señor Padre, dudamos de ti, Señor Padre. Señor, cualquier enfermedad que tengamos, Señor Padre, sabemos que nuestra confianza está en ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor Padre, a tratarlo, Señor Padre. Que tú seas que nos pueda sanar, Señor Padre. Como vemos en la vida de Naamán, sabemos de que por medio de esa enfermedad pudo conocerte, Señor Padre. Él se dio cuenta de que había un Dios que puede sanar, Señor Padre. Él reconoció, Señor Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor Padre. Y ayúdanos, Señor Padre, de igual manera, reconocer que tú eres un Dios soberano, Señor Padre, que todo lo puede, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor Padre, que podamos poner en práctica nuestras vidas. La predicación no termina aquí, Señor Padre. La predicación termina allá afuera, cuando ponemos en práctica. Señor, danos sabiduría, Señor Padre, a poder entender cuál es el plan que tú tienes en nuestras vidas, Señor Padre. Te damos gracias, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.